¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos a la entrevista 930 aquí en Radio Montecarlo. Como siempre, para abordar temas de coyuntura, recibiendo a las personas más destacadas de nuestra sociedad en los distintos rubros. En esta oportunidad recibimos al ingeniero Omar de León, presidente de Andegu. Pero además también, esto quizás a De León hasta un poco lo incomoda, pero de las personas que más saben telecomunicación del Uruguay. ¿Cómo le va? Buenos días, gracias por venir. Muy bien, muchas gracias, buenos días a la audiencia también. Bueno, pero lo que acaba de decir lo dicen los amigos, o sea, que después que dijiste esto, sos amigos. Bueno, pero cuando a uno se le dicen varias personas de distintos lugares, Tengo varios aparte. amigos también. De distintos lugares, no es que viene solamente de un lugar. Uno se hace una idea y bueno, realmente para preparar la entrevista estuve leyendo algunos artículos y de hecho estuvimos hablando antes de empezar la grabación acerca de algunas iniciativas. Vamos a conversar después de telecomunicaciones. Pues es apasionante. Es apasionante, sí, es un tema 5G, y es un telefonía campo celular, minado además, roaming. Porque lo que uno se cree hoy que es correcto hay que estar leyendo porque se actualiza cada 6 meses, esto cambia permanentemente. ¿Y cómo lo lleva a ser presidente de Andegu? Andegu, que por si alguien no sabe, es la asociación de broadcaster del Uruguay, es decir, los canales, bueno, todo lo que tiene que ver con las radios, radio y televisión. AM, FM, los operadores de televisión por cable, cable, señales que producen programas y los canales de televisión. En un periodo que es complicado para los medios. Desde el punto de vista económico, no solamente en Uruguay, en el mundo entero, pero hay como una especie de obligación a una reconversión de los medios de comunicación y todos esos periodos son complicados. Sí, acá se nos suma otra cosa también, que es las consecuencias de la aplicación de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, llamada habitualmente Ley de Medios, ¿no? Que fue reglamentada recientemente, que agrega un condimento importante para agregar dificultades al funcionamiento de los medios en este momento. ¿Parte de las dificultades de los medios de comunicación se pueden atribuir a esa denominada Ley de Medios? Está afectando económicamente, sí, por una serie de condiciones y además hay, ahora que fue reglamentada la parte de sanciones, las sanciones por infracciones son extremadamente altas para el medio, para el país, digamos, que pueden llegar hasta 6.000 unidades reajustables, estamos hablando de 7 millones de pesos, una cosa por el estilo. Que puede dejar directamente fuera del aire a cualquier medio del Uruguay. Cuando se dio la discusión de la ley de medios, la verdad que yo no tenía pensado hablar de la ley de medios, pero ya que estamos en tema lo conversamos unos minutos. Cuando se dio la discusión de la ley de medios, yo hablé con varios integrantes de la Comisión de Industria del Frente Amplio. En aquel momento estaba Daniel Martínez. Sí, claro. Daniel Martínez fue una de las personas que más trabajó dentro del Frente Amplio por esta ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, denominada Ley de Medios. Y cuando uno le hacía las objeciones, pero no ya desde el punto de vista económico, sino desde el peligro que podía representar un organismo que sancionara. Bueno, pero nosotros no lo vamos a aplicar de la manera en la cual se teme por parte de los medios de comunicación. Y una de las cosas que uno planteaba era, está bien, pero se deja una herramienta que el día de mañana no se sabe quién la va a aplicar, y eventualmente si quisiera hacer persecución a los periodistas o a los medios de comunicación, tiene cómo hacerlo. Eso en la reglamentación se mantiene. Sí, la reglamentación sigue las mismas líneas de la ley. La ley, digamos, yo quiero aclarar acá que Andeu no solamente, digamos, está de acuerdo con muchos de los principios que están en esta ley, digo, la protección de la infancia, la no discriminación, un montón de condiciones que tienen que ver con los derechos humanos, el derecho de la infancia. No solamente está de acuerdo, sino que también lo ha venido aplicando desde hace décadas. O sea que ese es un primer punto a aclarar, no pensamos que está mal eso. Lo que sí es que es una ley barroca, creo que es la palabra correcta, en la cual es una maraña muy importante, una ley muy extensa, más de 200 artículos, y que termina con sanciones, digamos, como sería el corolario de todo eso, sanciones terriblemente importantes que preocupan mucho en este momento
a los medios, impone muchas veces la producción de información importante, por ejemplo, registrar toda la música que se pasa en una radio. De repente la radio es una micro. No hay que olvidarse que el 95% de los medios acá en Uruguay o más son pequeñas y medianas, microempresas. Hay empresas familiares de 4 o 5 personas. A veces se piensa en las empresas de radio como grandes. Uno piensa en eso. En realidad en el interior, sobre todo, son empresas familiares. Los canales de televisión también, están con dificultades importantes, se ha perdido puestos de trabajo. Es una industria esta que tiene dificultades. Y bueno, la aplicación de la ley agrega dificultades en ese sentido. Sería buena cosa que una vez superada esta instancia electoral, definido un nuevo parlamento, un nuevo gobierno eventualmente, puede ser el mismo pelo político o cambiar, ¿no? Que eventualmente gane la oposición, pero que haya una rediscusión de esta ley. Pero sin lugar a dudas, este es un tema serio, porque además esta ley cuando fue promulgada en el año 2014, en esa época ya en Europa estaban revisando el marco regulatorio de 4 años antes para ajustarlo a las nuevas condiciones en el mundo. Y nosotros fuimos un poco hasta para atrás de esto. Por ejemplo, el tema publicidad, hoy existe la competencia de la Internet. O sea, a mí si una radio me pasa poca música y mucha publicidad, me voy a Spotify. Y si los canales me pasan demasiado publicidad, me busco una alternativa por Internet. Entonces, viendo todo eso en Europa, están como modificando inclusive las limitaciones a la publicidad. Y con fuertes recomendaciones que el organismo regulador en esos países, y se está extendiendo en el mundo esta situación, donde se está regulando, es que sea lo más independiente posible del Poder Ejecutivo, del poder del país. Y eso sería lo deseable, menor, ¿no? grado de separación. O sea, lo deseable sería que no dependiera del gobierno de turno, no importa cuál sea el gobierno, que sea un organismo técnico. Y que fuera independiente. Acá es un servicio descentralizado, un organismo desconcentrado del Poder Ejecutivo. Y ese es otro asunto que también me acuerdo que en su momento de la discusión estuvo presente, ¿no? Lo de cómo regulamos los medios de comunicación en Uruguay, a los periodistas, de esto me incluyo, Sí. en Uruguay, pero claro, de repente, yo que sé, hoy por hoy, vía cable llegan señales que son internacionales, que están en la misma tele, que comparten grilla de programación con los canales uruguayos, y que no cumplen con esta ley. Se vio, de hecho, en la última veda electoral, aparentemente hubo un error ahí en la... Te digo más, hay un montón de condiciones que se le ponen a los canales de televisión, pero si ese mismo canal de televisión pone la señal en Internet, se ve totalmente afuera de toda la reglamentación. Puede poner la publicidad que quiera, puede hacer lo que quiere prácticamente. Y no se le aplica la ley. El mismo canal, si lo hiciera. Esa es la parte absurda de la ley, ¿no? Cuando en el mundo van hacia considerar lo más posible en forma igual a todos los que proveen contenido, acá hemos separado todo lo que es Internet. Claro. Hablando de un tema polémico que generó estas últimas horas, ¿qué pasa con el asunto de si hay que pagar por las teles en los bares, si no hay que pagar por las... Se ha dado una discusión en las redes sociales, en todos lados, acerca del derecho de autor. ¿Qué puede decirle usted a la población que de repente escuchó el tema, sintió que había una polémica, pero no lo termina de decodificar? Lo que se puede decir en este momento, hoy hemos una cantidad importante de cámaras del país, los bares, hoteles, restaurantes, centros deportivos, etcétera. Hemos emitido un comunicado en el cual mostramos la falsedad de muchos comunicados que han hecho de parte de GEDA, que es una institución que pretende cobrar, por ejemplo, lo que usted mencionaba, por tener un televisor en un bar o en una peluquería, ¿no? Y usó además argumentos que son falsos, directamente falsos. Por ejemplo, que hay que pagar por televisor que esté instalado, se use o no se use.
Cuando en realidad la resolución del Ministerio de Educación y Cultura del 3 de junio es muy reciente, lo que establece es que se debe para cada caso observar específicamente cuánto se usan los productos que dice representar Ejeda y en qué proporción se están usando. Y hay que constatarlo. ¿Por qué dice usted dice caso. representar? Bueno, porque en algún caso ellos han mencionado que son representantes de determinados productos audiovisuales, pero todavía no es pública la documentación que atestigue eso. Por ejemplo, la relación con Motion Pictures. No se ha tenido acceso todavía a esa información, pero supongamos que lo representara. Eso que usted mencionaba, bueno, el Ministerio de Educación y Cultura ha sido muy claro, a través del Consejo de Derecho de Autor, de que debe constatarse fehacientemente el uso de los contenidos pero, que ellos a ver, dicen representar. esta entidad de gestión, entonces, Ejeda es la entidad de gestión colectiva de derechos de los productores audiovisuales del Uruguay. ¿Esa es? No, es una empresa que se originó en España y se está extendiendo con Ejeda, Uruguay. Está bien, pero digo, es algo así como que nuclea los propietarios o quienes serían los dueños de las producciones. De algunos de los dueños en el mundo. ¿Pero qué se están queriendo hacer los vivos? Se están aprovechando una norma del Ministerio de Industria y quieren apropiarse de algo que no es de ellos. Ellos representan algunos pequeños contenidos en el mundo. Eso es lo que podemos constatar. A una cantidad de contenidos que, por ejemplo, pueden no estar siendo usados acá en el país. Pero, por ejemplo, ellos cuando pretenden cobrar, por decir que son los representantes de los productores de esos contenidos, están haciendo uso de argumentos que no son correctos. O sea, yo puedo ser el dueño, por ejemplo, de determinada película. El dueño no, yo represento al productor y como es Agado con la música, claro, ¿no? Es distinto el caso de Agado, totalmente, no tiene nada que ver, pero es parecido en cuanto a que tiene que ver. Nuclea, claro, y es una forma de cobrar, de que los productores de música, los intérpretes, etcétera, puedan tener una retribución por el uso. En el caso de la música se cobra una cierta cantidad porque no se va a hacer un contrato canción por canción. En el caso de los audiovisuales sí se hacen contratos contenido por contenido. Ahora, para el que nos está escuchando, va en el auto, no sé, capaz que mozo de un bar o dueño de un boliche y va a esta hora, ya debe estar abierto, ¿no? Pero bueno, alguno nos está escuchando. Sí. ¿Tiene que pagar o no tiene que pagar? No tiene que pagar. El decreto, la resolución del Ministerio de Educación y Cultura dice que Ejeda tiene que verificar caso por caso, o sea, bar por bar, en qué contenido de lo que ella representa o dice representar, y tendrá su documentación, supongo, de lo que dice, es efectivamente usado en ese bar. O sea, se va a tener que sentar alguien, no sé si un día, 2 días, 10 días, un mes, ahí, y contabilizar el uso de los contenidos de los cuales puede cobrar el derecho de autor. Porque además en la reglamentación, en el decreto, en la resolución del Ministerio de Educación, no se establece en cuánto tiempo hay que constatar el efectivo uso de ese contenido. O sea, que nadie pague nada. En ese momento de la Reñaga dijo en una campaña electoral que nadie plante nada. Que nadie pague nada. Por lo menos hasta tanto no esté avanzado esto. Es que va a tener que ir alguien a constatar y después si hay diferencias. Claro, pero yo me imagino, barista, es imposible. ¿Cómo sé cuál es el contenido de Ejeda y cuál no es el contenido de Ejeda y cuál es el que me alcanza y no sé? Pero aún yo pongo el boliche para ver Canal 4, el de Buen Día Uruguay, no sé, Teledía Primera Hora, y después pongo el partido de Uruguay o pongo el partido de ahí no tiene nada que ver Ejeda. En eso no tiene nada que ver. O sea que si hay un boliche en el cual pasa los informativos, por decir algo, y contenido deportivo, que es lo más común de encontrar en los boliches,
Sí, una serial de HBO no creo que se pase. El boliche no se puede seguir con mucha atención. Por eso, nadie va, o sea que ya empezamos mal por ahí porque prácticamente no hay nada de qué cobrar. Pero si quisieran cobrar, porque hay una cosa, un determinado producto que va a salir, va a tener que sentarse alguien ahí, según lo que estableció el Ministerio de Educación, a establecer fehacientemente que se ha usado y en qué proporción se han usado esos contenidos. Y cobrar en base a esa proporción. Y si no hay acuerdo, dice que hay que negociar, y si no hay acuerdo, debe ser dirimido en la justicia ordinaria. Entonces, imagínese bar por bar, en todo el país, Imposible. sentarse, no es venir y decir, usted tiene televisor, no, pero yo pongo partido. No, porque se había presentado así, como que claro, pero se iba a cobrar por televisor y por cantidad de televisores. Incluso, tiene 4 televisores, le cobro por 4. Pero mire, si será problemática la forma que se presentó Ejeda, que el propio Ministerio de Educación y Cultura tuvo que sacar un comunicado especificando que no se establece en ningún momento que se cobra por tener un televisor, que tiene que ser fehacientemente comprobado. O sea que eso, a mí personalmente, no hablo como presidente de Andeu, a mí personalmente me extraña que hayan pisado tan en falso a salir agresivamente en todo el país a reclamar algo que no tiene sustento. Los minutos que nos quedan de la entrevista, Sí. Quiero aprovechar su experiencia como persona con sapiencia en el tema de las telecomunicaciones, que aparte me consta que le apasiona. Me apasiona, sí. Quiero hablar. Mire, en el Mercosur ahora en Santa Fe están discutiendo, o por lo menos eso se anunció en la prensa argentina, estamos expectantes todos, pero que se va a eliminar el roaming en el Mercosur. Sí, hay un procedimiento para eso, que es lo que falta. ¿Tienen que aprobarlo los parlamentos? Y también, en definitiva, son leyes de telecomunicaciones esas. Porque yo le digo lo que pasó en Europa, algo similar, ¿no? Europa no se paga roaming, uno se mueve. Y en Europa lo que se hizo fue que, lo que pasa es que Europa tiene organismos regionales que las resoluciones son de la Comisión Europea son de aplicación obligatoria y deben ser traspuestas las resoluciones a la legislación de cada país. Son como URSEC, pero regionales. Exacto. Lo que dice esa URSEC de Europa, el RG, que es el organismo regulador que después recomienda a la Comisión Europea, todo un procedimiento, después los países toman eso. Y ahí establecieron dos cosas, porque le digo simplemente el roaming, cómo se incurren en costos y cómo se paga. Yo salgo de acá y me voy a Brasil. Entonces yo me conecto a una red brasilera. Yo le uso una parte a la red brasilera, ¿tá? Y una parte de otras redes. Y estoy usando además recursos que son de Uruguay, porque tiene comunicaciones, etc. Entonces, si a la empresa uruguaya, a mi empresa, el brasilero le cobra 10 veces el costo de la llamada, el uruguayo me lo tiene que trasladar. ¿Y eso es lo que pasa hoy? Eso es lo que pasa hoy. No 10 veces, pues eso fue bajando. En un momento era 10 veces, costaba $2.50 el minuto el roaming. Entonces, tiene que bajar en los dos países los precios. Yo no puedo en Uruguay solo decirle a los operadores bajen los precios del roaming. Tiene que haber un acuerdo con el otro país. Por eso en Europa lo hicieron. Y ahora hay un acuerdo acá por el cual van a tener que establecer, a través de una ley, que es una ley de telecomunicaciones simple, pero es una ley, va a tener que establecer topes de precio, por ejemplo, que se cobra en un país visitado, cuando yo voy, y en el país del cual soy origen. Pero para mí, que yo voy con el celular, cruzo a Buenos Aires por el fin de semana, no me van a cobrar. Tenés que pagar los mismos precios de tu plan en el país de origen. Hoy hay acuerdos de ese estilo. Por ejemplo, Claro tiene, entre todos los lugares en que existe Claro, uno se mueve, si se conecta a la red Claro, en el país de destino, paga el precio del plan. ¿Y va a obligar que, por ejemplo, Antel tenga que abrir una especie de
sucursal o de No. espejo en Argentina, No, donde no tiene no, presencia, o en Brasil, o en Paraguay? No, eso es automático entre ellos. Y Antel tiene con personal. Si yo voy a Argentina y me conecto con personal, pero tengo que conectarlo manualmente. No puedo dejar automático el teléfono porque después se me conecta con otro operador y ahí ya no vale ese acuerdo. Pero yo me muevo con personal en Argentina y pago los precios de mi plan en Uruguay, tanto para la banda ancha, SMS y telefonía. Con algunas cuestiones, algunas llamadas internacionales cambia un poco la cosa, pero básicamente estoy como si estuviera en Uruguay. O sea que no es de tan difícil implementación, pero lleva un proceso. Es un tema puramente económico, nada más. O sea, ¿Y no puede haber alguna queja a las empresas de telecomunicaciones? prácticamente todos se están abandonando. Estamos llegando a una época que el roaming, sí, con el wifi que existe en todos lados, la gente tiene los OTT de los celulares, tiene el Skype y tiene el WhatsApp y otras cuestiones por las cuales uno puede hacer hasta videoconferencias. Mucha de la gente que viaja espera tener un wifi cerca para hablar con la familia. Y se acabó. Por eso está desapareciendo como negocio. ¿Qué es el 5G? El 5G es fundamentalmente un nuevo concepto de telefonía móvil. Es un conjunto de tecnologías que básicamente en general se piensa en ella solamente que me va a dar más velocidad, que la va a dar, y menor retardo en las comunicaciones, que se va a notar en algunos aspectos, pero es especialmente una red diseñada para el manejo de grandes cantidades de datos y para la Internet de las cosas. O sea, esos autos autónomos que dicen que se están desarrollando, que van a estar conectados con los semáforos, otros autos, etcétera, que no chocan. Todo eso requiere respuestas muy rápidas y eso se lo va a dar la 5G y no se lo puede dar la 4G. Ahora, Pero el anuncio tanto, ese va a dar con bombos y velocidad. platillos de Uruguay, primer país de Latinoamérica en conectarse, en la conectividad 5G y eso. ¿Es verificable? O sea, ¿sirve para la población? ¿Cómo el ciudadano de a pie se da cuenta o de alguna manera obtiene un beneficio de eso? Ahí hay dos Porque no cosas. estoy pensando en un auto que acá sea autónomo y se desarrolle en Uruguay. Veamos, por yo no eso- sé cuánto puede tardar en llegar eso. No, por eso, en este momento se está pensando fundamentalmente que voy a tener más ancho de banda. Eso es lo que uno escucha por ahí. Pero en realidad la 5G fue desarrollada para otra cosa. Va a ser para mucho más avanzado y recién ahí se va a usar con fuerza la 5G. Hoy la 5G en todo el mundo, inclusive en Estados Unidos y todo, se está desplegando ahora. Hay muy pocos equipos móviles, habrá 6, 7, 10 en el mercado, no hay más. Ahí sí hay despliegues de fijo, enlace fijo con la 5G. Pero básicamente las empresas lo están usando ahora al principio como un tema de marketing en el mundo, fundamentalmente. Y Como decir, tengo esta posibilidad. exactamente, tengo la última tecnología. Pero lo están haciendo los La americanos, 5G, los europeos. La 5G hace desaparecer los informativistas. No, olvidate. ¿Por qué? Y salen con hologramas de todos lados. Voy a estar en casa. Voy a estar en casa en pantufla. Sí, pero mirá, vos sabés que en estas Es cosas. nuestro Uber. Yo tuve, mirá, años, décadas que vengo trabajando en esto y he visto nacer esperanzas o miedos como Claro. ahora. Y que fue No pasa es simplemente sentarse a esperar. Yo el otro día estuve acá en Córdoba, en el mayor congreso de telecomunicaciones que hay en Latinoamérica, hace una semana. Y también se habló mucho de la 5G. Y una de las cosas que dije en uno de los paneles es que estaba de vuelta, que por suerte los años me permiten ver esto repetido en la vida, ¿no? Entonces he visto otras generaciones, de 5, la 2, la 3, la 4, ¿no? Y cada vez se habla un montón, entonces es divino el tema del auto autónomo, las operaciones, la cirugía remota, todo ese tipo de cosas, que se hace alguna, ¿no? Para de prueba. Pero para que eso llegue va a llevar tiempo. Para que la 5G realmente esté floreciendo en el mundo, yo pienso que no va a ser antes de 5 años. Y para que se use realmente para Internet de las cosas y todo eso va a llevar un poco más. La última.
porque me consta también que ha estado bastante este tema. ¿Cuándo vamos a dejar de tener la portabilidad numérica? Esto de que los números de teléfono ya no son nuestros. Pero creo que se equivocó de No, si interlocutor para la pregunta. Usted es uno de los defensores principales de que los números son de los clientes. Bueno, yo he trabajado, yo fui el que hice el reglamento de portabilidad numérica en Paraguay, que está funcionando perfectamente. Trabajé en el de Ecuador en parte, en algunos aspectos, o sea, y en algún momento me pidió un legislador que le hiciera un proyecto de ley de portabilidad numérica. También. Para que la gente entienda, portabilidad numérica es: yo tengo mi número de teléfono, dependiendo, no importa la empresa que sea mi prestador, mantengo el número. Exacto, yo mañana me enojo con la empresa que tengo y con la portabilidad numérica no tengo ni que ir a la empresa a la que estoy conectado. Voy a la que me va a conquistar para que me vaya con ella, pues es una conquista que hacen, y le digo, mira, me quiero venir contigo. Y ella se encarga de todo el trámite y en la noche se produce el clic y yo paso de una empresa a la otra. Y ya con nuevos planes. Yo he visto en Ecuador, por ejemplo, el día que arrancó la portabilidad numérica, el operador, un operador privado, hizo un plan especial para los empleados del operador público, que también tenía telefonía móvil. Como si fuera alguien para los operadores de Antel, de acá. O de Seguro, Antel. digamos que uno de los operadores, Claro Movistar, hicieron un plan para personal de para Antel. los empleados, no Para los empleados, sí. Y aparecieron y bueno, generó un tole-tole impresionante porque hubo algunos que se fueron. Sí. Porque le dieron planes. Las sanciones que le habrán caído. Qué traidores. No quiero contar detalles, pero los he visto. Sí. Omar de León, bueno, un placer. Y bueno, volveremos a conversar. El placer es mío, muchas gracias. Hay tanto tema para seguir conversando sobre esto. Podemos quedar 3 horas hablando de telecomunicaciones porque es una de es que hay dos de los aspectos cruciales de nuestra vida. Las telecomunicaciones y los mitos alrededor de las telecomunicaciones. Ahora la quinta generación es todavía hasta verla. Vamos a hacer así con todo. La próxima entrevista la vamos a arrancar hablando de los mitos de las telecomunicaciones. Vamos. Interesante. Con ustedes nos reencontramos mañana en una nueva entrevista 930. Que pasen bien, chucho. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos.